Después de repetidos ataques al puerto de Odesa en el Mar Negro, Rusia ahora también ha comenzado a apuntar a las rutas de exportación alternativas. La Armada rusa bloqueó todas las exportaciones de granos de los puertos marítimos de Ucrania. El resultado, inseguridad alimentaria y el aumento de los precios en el mercado. El ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, afirmó que su país lleva a cabo transacciones financieras en yuanes en su comercio con China. También Argentina y Brasil optan por utilizar el yuan en sus transacciones con China. Ucrania lleva ya más de 2 años resistiendo a una guerra que cada vez es más devastadora. ¿Cómo ha resistido? Bueno, pues con el respaldo de la OTAN. Pero de eso a una victoria hay un enorme abismo. Algo muy curioso. Pero antes, los bombardeos rusos, que los primeros estallaron en el 2022, no han cesado desde entonces. Desde ese momento, desde hace 2 años, la infraestructura ucraniana está pagando el precio más alto de este conflicto. Y en las últimas 24 horas, la capital de Kiev ha sufrido uno de los peores ataques. Misiles, drones rusos golpearon la red eléctrica durante 5 horas seguidas. 5 horas de infierno azotaron a Kiev esta madrugada, dejaron a toda la ciudad en una completa oscuridad, paralizaron todo, sembraron, por supuesto, un caos total, porque este tipo de ataques son destinados a destruir la infraestructura energética ucraniana. Ya datos de la propia ONU, por cierto, que el mismo Zelensky decía ayer, el 70% de la capacidad ucraniana de energía está destruida. El 70%. La pregunta es, y fíjense, hay mucho más que las declaraciones de Zelensky. Yo creo que no midió bien el sentido de su discurso ayer en la ONU. ¿Cómo se sostiene un país entero cuando su red eléctrica está al borde del colapso? Algo que vamos a hablar en el podcast de hoy es que precisamente en estos momentos, mientras estamos platicando en esta mesa, Zelensky está estirando la mano en Washington pidiendo dinero. ¿A cambio de qué? Bueno, está vendiendo un plan. Un plan. ¿Saben cómo se llama ese plan? El plan de la victoria ucraniana. Claro, porque este plan se comenzó a escribir hace un mes, cuando sabían que iban a emprender la incursión en Kursk. Después de los 2 bombardeos que evidentemente inteligencia de la OTAN planeó a estos 2 grandísimos depósitos de municiones rusas, y entonces pues sonaba como que era un revés de los vientos en el campo de guerra, algo así como una especie de victoria ucraniana, cierta especie de victoria. El problema es que las cosas han cambiado tan rápido. En unos días después de que el boom mediático estalló, pues lo que estamos viendo es una contraofensiva, una venganza. ¿Qué pasa después de que le tiramos piedras a un panal de abejas africanas? Pues un enjambre se te viene encima. Ayer Zelensky estaba en la ONU. Si Zelensky hubiera estado en la ONU hace 3 semanas, el discurso hubiera sido un discurso de victoria, un discurso de reveses a las tropas rusas, un discurso de que Ucrania va ganando la guerra, o mejor dicho, la OTAN, y que necesita más dinero para eso, para un plan de la victoria. Pero miren cómo se presentó ayer Zelensky. No parece un discurso triunfalista, y yo creo que no midió muy bien la redacción de su discurso un día antes de ir a pedir dinero a Washington vendiendo. Porque Zelensky es uno de los mejores vendedores del mundo. Lo dijo el mismo Trump. Cada vez que va a Washington sale con $60,000 millones en la mano. ¿Qué va a vender en Washington? Un plan para ganar. Pero el discurso con el que llegó ayer a la ONU es un discurso de derrota total. Miren. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se presentó el miércoles ante la Asamblea General de la ONU.
En su discurso acusó al mandatario ruso Vladimir Putin de planear ataques contra sus centrales nucleares. Since Russia can't defeat our people's resistance, Dado que Rusia no puede derrotar la resistencia de nuestro pueblo en el campo de batalla, Putin está buscando otras formas de quebrar el espíritu ucraniano. Uno de sus métodos es atacar nuestra infraestructura energética, y se trata de ataques deliberados contra nuestras centrales eléctricas y toda la red energética. our power plants and the entire energy grid. Mientras Rusia prosigue sus bombardeos diarios en territorio ucraniano, Zelensky aseguró que su país jamás aceptará una paz impuesta desde afuera, y cuestionó las motivaciones de China y Brasil para impulsar conversaciones con Moscú. El presidente ucraniano tiene previsto presentar el jueves en Washington a su homólogo estadounidense Joe Biden y al Congreso los detalles de un plan de victoria que, según él, pondría fin a la invasión rusa de su país. Hasta ahora Estados Unidos ha liderado una amplia coalición de apoyo militar y financiero a Kiev, pero su posición podría cambiar luego de las presidenciales del 5 de noviembre. Bueno, eso fue ayer miércoles. Hoy Zelensky ya está en Washington. Pero fíjense, ayer estaba en la ONU quejándose, levantando una protesta porque Rusia está destruyendo la infraestructura energética de Ucrania y está paralizando a Ucrania. En la noche, después de que Zelensky se fue de la ONU rumbo a Washington, Rusia vuelve a lanzar otro ataque igual y hoy llega a hablar de la victoria. Pues ya hay algo aquí que no cuadra y fíjense, por eso los invitamos a votar en la encuesta de Facebook, de YouTube, perdón, que vamos a cerrar en un momento, porque tiene un sentido. ¿Cómo impacta el ataque de la noche de ayer a Kiev en el futuro de la guerra en Ucrania? ¿Va a aumentar el apoyo occidental? ¿Va a reducirse o no va a cambiar nada? Este ataque tiene un mensaje muy poderoso, y además del ataque poderoso, el mensaje pues que se manda tiene un propósito. Ese propósito es influir en la percepción de Washington hoy con la presencia de Zelensky. Así como el ataque de Kursk también tenía un mensaje de la OTAN muy poderoso, que era influir en la percepción sobre las defensas rusas, hoy hay otro mensaje que manda de regreso Rusia. No es nada más un problema de cortarles la luz al 70% de los ucranianos, Es que se viene el invierno y la electricidad pues es una cuestión de vida o muerte para millones de ucranianos y ya ni les cuento, obviamente, para la industria militar. ¿Qué vas a priorizar? ¿La energía residencial o la energía para uso militar? Y para las fábricas de corte militar. De por sí no hay mucha o no hay la suficiente y las temperaturas en estos países pues son una amenaza constante. Sin energía para calentar las casas, pues te mueres de hipotermia. Y aumenta exponencialmente este riesgo. Entonces, la pregunta más urgente aquí es si va a poder Ucrania superar este invierno que se viene frente a un colapso energético total, porque ya el 70% es muy cerca a un colapso total de energía. Estos ataques sobre Kiev, que repito, duraron más de 5 horas, han sido uno de los más brutales y estratégicamente ejecutados por parte de las fuerzas rusas. A lo mejor el impacto de ese ataque a una central de bodegas de municiones rusas fue estruendoso. Pero esto que vimos anoche, esta operación en donde el Kremlin lanza una lluvia de fuego combinada entre misiles, drones, Shahed, que fueron una herramienta pues, de las que últimamente está usando más Rusia para desestabilizar la infraestructura crítica ucraniana. La nota más común que vemos siempre es, de 90 drones, Ucrania logra parar 80. Bueno, esos drones en realidad son guardaespaldas. Son avanzadas para que los Iskander pasen en directo. Lo que no nos dicen es si paran o no lo que viene detrás de ese primer, digamos, blindaje de drones, porque atacan los sistemas de defensa aéreos y atrás vienen los Iskanders que ya de por sí solitos serían imparables. Pero ahora, acompañado de estos drones guardaespaldas, que básicamente tienen esa función, pues peor. Ahora, el ataque que fue en la madrugada. Hay muchas quejas ya, sobre todo en Zaporizhia, sobre la hora en la que Rusia escoge atacar. No es una casualidad este tipo de ataques en estas horas de la madrugada, porque saben que es cuando la capacidad militar ucraniana es más reducida. Es cuando las defensas aéreas siempre son menos efectivas también.
y por supuesto pues el impacto a los objetivos aumenta. Y este ataque no solamente hablamos de que golpeó la red eléctrica de Kiev, sino que por supuesto también está mandando ondas de choque a todo el mundo. Ahora lo vamos a ver, al mundo occidental sobre todo. Se usaron también los Iskander, que pues como sabemos tienen un alcance de hasta 500 kilómetros, que ya de por sí, repito, serían muy difíciles de parar, aún sin drones Shahed, que sirven como una especie de drones guardaespaldas. Pero con estos sistemas de defensa que tiene Ucrania, que son muy efectivos, son sumamente avanzados, los mejores que tiene la OTAN, pues lo que ha hecho Rusia, por lo visto, es lanzar esta andanada primero de drones. Si algún sistema de defensa aérea de la OTAN destruye esos drones, sean de bajo costo, pero detrás de eso viene una amenaza aún peor, que son los Iskander. Ucrania, por eso dicen que logró parar la mayoría de los drones que se lanzó durante esa ofensiva, pero digamos que son drones señuelos. Ese es el gran problema para las defensas ucranianas, porque de ahí en fuera todos los Iskander golpearon su objetivo, y eso pues deja una buena parte de Kiev ya sin electricidad, de por sí todos los que ya no tenían electricidad, y es el objetivo que parece que se quería alcanzar. De ahí la queja precisamente que lleva Zelensky a la ONU. Y no nada más estamos hablando de Kiev, también atacaron anoche Zaporizhia y varios objetivos en donde hay otras plantas o redes de suministro eléctrico que ya quedaron parcialmente sin suministro. ¿Por qué estas regiones son tan estratégicas y por qué se han lanzado estos ataques aquí durante 5 horas? Tiene mucho que ver, repito, con la visita de Zelensky, pero también tiene que ver con la importancia de los centros de producción de energía que están estacionados en estos lugares. Ahí había infraestructura energética clave que necesitan las tropas ucranianas. Entonces, atacar esos puntos, pues es no solamente buscar bajarle el switch a las defensas militares de todo el país, sino que lamentablemente también hoy está en riesgo la población ucraniana, que finalmente es la que más sufre. Y ya habíamos visto 2 semanas, casi 3 seguidas de ataques ucranianos, o mejor dicho, de la OTAN en territorio ucraniano a objetivos militares y civiles rusos. Y el mundo decía, no hay respuesta de Rusia. Bueno, esta respuesta no sé qué tan estridente sea en términos de imagen, si no alcanzamos a dimensionar las implicaciones que no son inmediatas, pero es una respuesta brutal, porque es un desgaste no nada más de bombardeos, no es el impacto de lo que las imágenes que una cámara pudo captar esta madrugada. Es el terrible impacto que está causando esto apenas en unos meses cuando el invierno entre ya con todo. Ahí está el problema. Por cierto, este ataque les decía que está cimbrando muchísimo no solamente a Ucrania, también a Washington, porque en estos momentos ahí está Zelensky. Desde ayer precisamente estaba en reuniones con líderes estadounidenses en la noche mientras estaban bombardeando Kiev. Y pues este ataque, junto con los demás que duraron casi toda la noche, empezaron a levantar muchas dudas entre los republicanos acerca de qué tan efectivo era realmente seguir mandando recursos a Ucrania cuando tengo enfrente en mi escritorio un documento que se titula Plan para la Victoria y vienes de la ONU a decirme que alguien haga algo por favor porque están colapsando el sistema energético ucraniano y los bombardeos son terribles y no los pueden parar. Entonces, bueno, diferenciemos esto. Una cosa es un plan para la defensa, eso te lo compro, pero otra cosa es un plan de la victoria. Ya hay un abismo de diferencia. Incluso en estos momentos, si Rusia lanzara un plan para la victoria, habría que analizar de qué se trata, porque no es algo que se pueda hacer en un día. Este conflicto lleva 2 años. Y entonces ya parece más como un documento desesperado para intentar sacar como trapo cuando lo exprimes para la última gota, intentar sacarle la última gota de dólares a la administración de Biden antes de que se vaya. Todos los huevos de Zelensky, ahora sí que me refiero a su apuesta, están en la canasta de Kamala Harris. A eso me refiero, Alba. Sí, o sea, está poniendo todos los huevos en una sola canasta y es en la canasta de Kamala Harris. Pero ya cada vez hay más sectores en Estados Unidos, especialmente en los republicanos, que ya se están cuestionando muchísimo. Trump ya dijo que
Si es necesario hacer concesiones territoriales a Rusia para que esta guerra se acabe, pues se van a hacer. Y los republicanos ya después del bombardeo de esta noche, que ha dejado paralizado oficialmente al 70% del sistema energético ucraniano, están cuestionando qué tan efectivo es seguir enviando miles de millones de dólares para una cosa que se llama Plan de la Victoria, cuando vienes diciendo que te están dando hasta para llevar. Ese es un plan para la defensa, no es un plan para la victoria. Y a un país que es una potencia militar como Estados Unidos no lo puedes chorear así. No le puedes decir que es un plan para la victoria y llevarte 60,000 millones de dólares más en la bolsa. No nacieron ayer. Y es muy irónico porque mientras estas ciudades ucranianas como Kiev están siendo bombardeadas por misiles y drones rusos, quienes más sufren son los ucranianos. Pero hoy en Washington también se está presentando este plan de la victoria que Zelensky había anunciado por mucho y parece que esto le está aguando la fiesta. Porque el contraste entre lo que sucede en el terreno y el título que lleva ese documento de Plan para la Victoria, pues es enorme. Mientras en Ucrania las redes eléctricas están colapsando, mientras la población civil ucraniana está sufriendo mucho, todo ese dinero que pide Zelensky, por cierto, no es para beneficio de la población. Ni siquiera es para beneficio de las defensas ucranianas. Todo lo mejor se lo están llevando a Kursk y están dejando sus propias defensas territoriales vacías, solas. Lo vimos en Ugledar. Y Zelensky hoy está intentando convencer a sus aliados occidentales de que la victoria es posible, pero ¿cómo va a convencerlos después de lo que vimos anoche? Este es el mensaje que parece que llevaba implícito este ataque estratégico, y por eso hoy en Washington, sobre todo los republicanos, están cuestionando más si ese es el título que debería llevar ese documento por el que Zelensky quiere otro chequecito, o si es una estrategia que no es sostenible ya, porque estamos viendo cómo en medio de estos ataques devastadores Zelensky está enfrentándose cada vez más a una creciente oposición, especialmente de los republicanos en Estados Unidos, que no quieren ya seguir financiando este conflicto. Y saben que detrás de los republicanos estamos muchísimos ciudadanos que pagamos impuestos en países occidentales y que no queremos ya ponerle $1 más de nuestros impuestos a esta guerra, Alba. Sí, ni a ninguna otra, francamente. No, porque no es... Bueno, para los grandes empresarios de las armas, por supuesto, la paz no es el negocio. Para nosotros la guerra no es el negocio porque los ciudadanos estadounidenses ven cómo sus impuestos se van para la guerra, sí, cómo se reducen de las escuelas, de los servicios públicos, de muchísimas otras cosas, y dices, ¿y todo para qué? Como dice la canción, ¿no? Para que venga, cada vez que viene Zelensky, ¿sabes? Ahora se va a llevar... Pobrecito, dale otros 60,000 millones. Sí, se va a llevar el presupuesto que era para una escuela, se lo va a llevar Zelensky porque lo necesitan. Y desafortunadamente podríamos decir, es que lo necesitan los ucranianos. No, no es verdad. Esa no es una ayuda social para los ucranianos. Es una ayuda para los bolsillos de la guerra, no para los ucranianos. Porque cuando decías del invierno, alguien decía, pero es que en Ucrania no se calefaccionan con electricidad, se calefaccionan con el antiguo sistema de calefacción de la Unión Soviética, que es con agua caliente. En las grandes ciudades y en algunas zonas urbanas, así es como se calefaccionan en Ucrania, con el antiguo sistema de calefacción de la Unión Soviética, que era a través de agua caliente. Con carbón o con gas se calefaccionaba el agua y con esa era su manera de calefaccionarse. A raíz de la guerra, muchas de estas instalaciones se han visto dañadas y no hay manera de que se calefaccionen así. Entonces han hecho el cambio a el gas. Pero como también se ha visto dañado, entonces ahora la población civil está optando por estos calentadores eléctricos portátiles individuales. El detalle es que ahora, como también tienen bloqueos de electricidad, como lo estamos viendo hoy, que atacaron las fuentes eléctricas, y ya lo habíamos visto anteriormente, entonces en los lugares del campo la gente está optando por carbón, por estufas de leña para poderse calefaccionar, porque los inviernos en algunas partes de Ucrania pues son muy, muy rudos. Suponiendo que tuvieran suficiente leña, porque Exacto. ¿sabes qué? Hay otra cuestión. El gas de las calefacciones, pues resulta que unos angelitos llamados los GOF, que son tropas de élite occidentales, estadounidenses, así como son como los Wagner, pero de Estados Unidos, tienen el control de la válvula de gas en Kursk, en Sutka, y quieren cortar esa válvula de gas para que no pase gas ruso a través de Ucrania hacia Europa y Europa no tenga otra opción más que seguir comprando gas occidental.
El problema es que ese gas también pasaba por Ucrania y era gas barato. Entonces ahora, Alba, hasta los propios ucranianos que en estos momentos no tienen suficiencia energética, van a tener que recurrir a energías más caras. Luego, no tienen suficiencia energética y no tienen suficientes fuentes de empleo. También esa es otra realidad. No hay como que centros comerciales abiertos para que la gente pueda ir a gastar el dinero o a trabajar. Toda su vida se ha visto interrumpida por esta guerra. No tienen suficiente dinero. ¿De dónde van a sacar para calefaccionarse? Comprando un gas mucho más costoso. No pueden. Los que eran granjeros, sus granjas, muchos no están produciendo porque están en guerra. Entonces, los que están en las zonas rurales están calefaccionándose con leña cuando la encuentran. Y cuando no, pues que Dios los agarre confesados. En las zonas urbanas la tienen un poco más complicada. ¿Cómo te calefaccionas? En un departamento con una estufa de leña. Ahí la tienen más complicada. Como dice nuestro amigo 1111 Mr. Palomino, compadre, bienvenido. En el área donde vivo... vive en Estados Unidos. Ojo, importante. Exacto, él vive en Estados Unidos. En el área donde vivo hay 2 high schools o secundarias. Sería como prepa, ¿no? Es como un año de secundaria y los 3 años de prepa. Bueno, aquí en Canadá. Y van a cerrar una de ellas. Tiene más de 1,000 estudiantes. Imagínense, a la otra high school se van a ir todos esos estudiantes. Es terrible. Bueno, hold my beer, dirían por aquí. Nuestra hija, las dos, de hecho, ya van en vagoncito otra vez. Como de trenes. Sí, la escuela del pueblo es muy hermosa. Si ustedes la ven por enfrente, dicen, wow, el primer mundo. Y entran y está bien lujosita, la verdad. Nueva. Alfombras, todo nuevo. Pero no tiene suficientes aulas, porque el pueblo ha crecido más que las escuelas. Entonces lo que hicieron es que, como no construyeron suficientes salones, pusieron como vagones de tren, literalmente como casas móviles, como mobile homes. Pero una mobile home la dividieron en 3. Son 3 salones. Sí. Y de hecho, y tienen los escaloncitos ahí para subir a la mobile homes. Parecen vagoncitos de tren en pésimas condiciones. Nuestra hija, una de nuestras 2 hijas, dice que el techo de su salón tiene un hoyo. No tiene la que aquí le dicen el ceiling, que es como el plafón que tiene arriba. Tiene un hoyo porque en algún punto se ve que hubo una gotera, se cayó el techo, qué bueno que no con niños adentro, porque ya hubiéramos sabido, y tiene el hoyo. Entonces, cuando se venga el invierno, pues a lo mejor arreglaron la gotera, pero la insulación y esto, el frío se va a colar. Sí. Y le decíamos, bueno, a lo mejor podemos nosotros ver cuánto cuesta y pagar por la reparación. Y bien lo dijo nuestra hija, ¿qué no pagas impuestos por eso? Y sí, los más caros del mundo. ¿A dónde mundo están? Pues ahora que venga Zelensky, cuidado que le van a dar lo del techo de la escuela aquí, al buen amigo Zelensky. Dice nuestro amigo Eduardo I. ¿Los ciudadanos canadienses apoyan que su gobierno apoye una guerra ajena? No, por supuesto que no. Pero a nadie le pregunta a Justin Trudeau. Él cree que el erario público es su chequera personal. No, aquí están molestísimos con este tema. Molestísimos porque hay demasiadas carencias escolares. Por supuesto, en los hospitales ni se diga. Hace poco yo veía un TikTok de 12 aspiracionistas en México. De esos que creen que son ricos, pero en realidad son pobres y le dicen chairos a otras personas. Cuando en los niveles de primer mundo son pobres rayando en pobreza extrema. Miren, no lo digo en mala onda. Nosotros también somos pobres. Claro. Si te comparas con ese 1%, aquí todo lo que se tiene se debe. Claro, no. Pero no nos podemos tragar ese cuento de que porque estamos pagando un carro a crédito, una casa a crédito y hasta esto a crédito, somos ricos. No lo somos. Bueno, el caso es que estos 12 disque fifis se burlaban y decían, no, pues que gente que dice que se acuerdan que el presidente de México dijo que la salud de México iba a ser como la de Finlandia o mejor que la de Finlandia. Y decía esta persona, esos chairos son gente que nunca van a tener evidentemente la posibilidad de viajar a un país de primer mundo. Entonces, claro que se creen esos cuentos. Bueno, no es lo mismo tener para un vuelo y viajar a un país de primer mundo que vivir en estos países a los que llamamos de primer mundo, ir al hospital. Les vamos a contar una anécdota. Hace como un mes, nuestra hija fue un problemón. Jugando con el perro se emociona y le lanza el hocico a mi hija y no sé cómo estaban jugando. Mi hija hace así y le muerde el codo. Entonces le clava un colmillo, el de arriba. No fue mordida porque hubiera tenido el de arriba y el de abajo.
Entonces le hizo un hoyito, le salió sangre. Tú dijiste, hay que llevarlo al doctor porque no se le vaya a infectar y estaba hondita el hoyo del colmillo. Problemón, yo me imaginé, porque aquí cuando pasa eso, toman los datos del perro, le dan parte a la policía, ven si es perro reincidente, si tiene las vacunas. Afortunadamente todo bien, ¿no? Porque el doctor dijo, bueno, como es solo el colmillo de arriba, ¿no? Sí, no, es que estaban jugando con un juguete, entonces fue un colmillito. Solo enterró uno de los colmillos, no fue una mordida. Pero le dije, hay que revisar que no sea tan profundo, que no haya afectado ningún músculo ni nada. Lo llevamos. Y le toman, ¿cómo pasó el incidente? Bueno, me pero preguntaron cuéntanos antes, cuando llegamos al hospital, en la pantalla te aparece cuál es el tiempo promedio de espera de la urgencia. ¿Cuánta gente hay esperando Ni en siquiera urgencia? habíamos muchos, Salva. ¿Qué éramos? ¿8? Éramos ¿10? 8 personas esperando. Incluido una pobre viejita que tenía el hueso salido porque se había caído. Terrible. ¿Cuánto era el tiempo de espera? Eran 6 horas. Habíamos 6 personas en la sala de espera. Una viejita de unos 80 años que se había caído y tenía el hueso literalmente de la rodilla de fuera la señora. Y la señora estaba ahí. Esa sí era una emergencia mucho más fuerte que la de mi hija y que las que todos los demás que estaban ahí sentaditos. Y a mí sí me dio mucho coraje que la señora con el hueso expuesto estuviera en la sala de espera y no la estuvieran atendiendo, sobre todo que es una persona mayor. Entonces le digo a la señora, llegó después que nosotros, y yo así como de, pues que primero que pase la señora. No, porque es una emergencia diferente porque ella va a geriatría y tu hija va a pediatría. Sí. 6 horas estuvimos. 6 horas y media. En la sala de emergencias esperando a que nos atendieran, a que pasara mi hija. Primero la checaron, la pesaron, ya saben lo de... Nos pasaron. Llegó el doctor y me dice, fue mordida de perro, de gato, de perro. ¿De quién es el perro? No, pues es de nosotros, de la casa. Tiene que llenar un formulario para la unidad de salud. Ok, necesita mostrar evidencia de que el perro tiene las vacunas. No, sin ningún problema. Le marqué al veterinario, le dije, pasó un incidente con mi perro, mordió uno de mis hijos y necesito la evidencia de que mi perro está al día con todas las vacunas. Enseguida me las mandaron, las presentamos al hospital y todo. Nosotros salimos. Y la pobre viejita seguía en el pasillo de sala de espera, pero en la primera, porque hay un montón de salas de espera. No más que una cosa. No le pusieron, pero sin ni un curita. Nada. Ni una La paracetamol, señora, nada. ni a nuestra hija. Nada. Ni un paracetamol, ni nada. La señora se quedó ahí cuando nosotros salimos. Terrible. Cuando salimos, te dije, hasta te enseñé la pantalla y te dije, no inventes, el tiempo de espera cuando salimos era de 8 horas. Tuvimos hasta suerte de que cuando entramos era de 6 horas y ni siquiera estaba eso, pero había sillas vacías. Y un solo doctor es el que estaba cubriendo cuántas camas de emergencia y hasta te dijo... A mí me dijo, estábamos del lado de donde estaba mi hija, que eran emergencias que no ponían en riesgo la vida, pues sí, pero la de la viejita podría poner en riesgo su vida, les digo, el hueso de fuera, literalmente. Estaba atendiendo un solo doctor, 22 camas. 22 pacientes al mismo tiempo. Entonces el doctor literalmente llegaba, le preguntaba, tomaba en la computadora y me decía, ahorita vengo porque me llegaron los resultados del paciente número 5 y ahí iba corriendo el doctor. Sí. Venía una enfermera y ya le tomó la información del doctor, sí, ya, ok, ahorita regreso. Se iba, regresaba el doctor, checaba a mi hija y me decía, ahorita vengo porque ya me llegaron los resultados de otro. Entonces, hacían al doctor, un solo doctor para 20 pacientes, dices, entiendo que son emergencias, pero debería de haber al menos 2. Pobre, ni siquiera puede atender bien a uno porque tiene que llegar con el otro. Bueno, hace como 15 años que no vamos a un IMSS. Déjenos en los comentarios cómo les va en el IMSS, cuál es el tiempo de espera. Pero yo difiero mucho de esto de decir fifis y chairos. Yo creo que habemos chairos y chairos aspiracionistas que creen que son fifis. Se los digo... Viviendo en el famoso primer mundo al que muchos idealizan, que perfectamente pudimos haber agarrado un vuelo, viajar a México, atendernos y nos sobraba tiempo para tomarnos un café en lo que hacíamos ese tiempo de espera para que no nos dieran ni un paracetamol. Nada. Era la misma queja de la señora que tenía el hueso de fuera ahí, porque nuestro sistema de salud es terrible. Entonces, a veces idealizamos mucho esto del primer mundo y las prioridades que hay aquí. Claro. Veía yo el otro día un video de un amigo, youtuber también canadiense, Planeta Juan, y decía él en los comentarios, es que depende mucho del enfoque. Decía en un video, a los que emigramos de países de Latinoamérica nos dicen inmigrantes,
Pero a los que migran de un país de primer mundo les dicen expatriados. Expat. Entonces, claro, nuestro sistema de salud tiene necesidades, pero el de México es terrible. Y no es así. Entonces, no idealicemos. Yo creo, de verdad, que si no está mejor el sistema de salud del IMSS, pues por lo menos ahí se andan dando un codazo. A menos que alguien en los comentarios me diga que fue al IMSS y que su tiempo de espera fue de 8 horas, entonces sí, ahí retiro lo que dije y me quedo aquí con las 6 horas y media. Claro. ¿No? ¿Cómo impactará el ataque a Kiev en el futuro de la guerra en Ucrania? El 38% cree que va a aumentar el apoyo occidental. El 34% cree que no va a cambiar nada. Y el 26% cree que va a reducir el interés en esto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en qué termina esto, Alba, que más bien no se le ve para cuándo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.